Tras el escándalo de comisiones de su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a estar bajo el foco de la polémica por las comisiones en el seno de su familia durante la pandemia. En esta ocasión, y tal como ha publicado el periódico El Plural, la justicia madrileña investiga si el gobierno de Isabel Díaz Ayuso dejó en la estacada a un empresario chino, porque asumió un encargo millonario de mascarillas que nunca llegaron a pagarle. Según han revelado fuentes conocedoras del caso, el gobierno de Ayuso recibió el material de protección sanitaria que encargó procedente de China, pero nunca lo abonó, tal como figura en la demanda que se ha puesto en manos de los tribunales. Tal como recoge la información publicada por El Plural, el miedo de esta denuncia contra la Comunidad de Madrid en el entorno de Díaz Ayuso parte de la posibilidad de que el empresario chino destape un posible delito de estafa por el inflado de los precios de los fletes aéreos en el transporte de las mascarillas en la pandemia desde China. Muy importante que antes de criticar la acción de otros, pues cada uno tuviese su acción impoluta, ¿no? Es decir, que el decreto de alarma, hay que recordar que no impide a las comunidades autónomas seguir ejerciendo su competencia en sanidad. Es decir, Isabel Díaz Ayuso sigue siendo la máxima competente en sanidad en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, las acciones, ella podía seguir comprando material. De hecho, dijo que había conseguido 2 aviones de material sanitario que de repente se le han perdido. Ya no sabe dónde están esos 2 aviones que Isabel Díaz Ayuso dijo que había conseguido y que el gobierno le impedía, retenía en la aduana, retenía ese material. Esos 2 aviones que Ayuso anunció en su cuenta de Twitter, que es la que se ha convertido en una especie de mercado persa de las donaciones de empresas privadas y particulares, ahí anunció que tenía 2 aviones de material y ahora ya no sabe dónde están esos 2 aviones de material. Pero estaría muy bien que la Comunidad de Madrid, especialmente Isabel Díaz Ayuso, antes de exigir responsabilidades por actuaciones que otros han hecho, ella tome las suyas, porque ella sigue siendo la que gestiona la sanidad en la Comunidad de Madrid. Los errores que cometa la sanidad de la Comunidad de Madrid, la sanidad pública, son sus errores. Fiscales y bancarios del hermano de Ayuso. A mí me llegó una información a finales de verano. Es verdad que con datos fiscales y bancarios, por tanto se podía inferir que venía de alguna institución pública. El presidente del PP vio esas pruebas de los ingresos de Tomás Díaz Ayuso. Primer dato. Segundo, la cifra exacta. Hasta hoy nadie del PP había trasladado esa cantidad con esa precisión de los cobros. Según Casado, 286.000 euros. La información es que la comisión es de 286.000 euros, lo cual es un importe suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias. Pero insisto, yo no estoy acusando, estoy preguntando. Tráfico de influencias. La pregunta de Casado es muy grave. Pero hay más. Tercer dato sobre los negocios del hermano de la presidenta, que hoy hemos conocido, según esta versión, de Casado. Exige aclarar si la presidenta influyó en el contrato firmado. La ley del año 95 de contratos públicos y del alto cargo de la Comunidad de Madrid no permite contratar con familiares. En este caso sería con persona interpuesta. Y además, una comisión de ese importe pues puede inducir a que ha habido una influencia real en la adjudicación del contrato, sobre todo cuando es de emergencia y da cuenta del el Consejo de Gobierno en el que está presente y presidiéndolo la familiar de ese comisionista. Y eso es algo que creo que se tendría que aclarar. Y cuarta preocupación de Pablo Casado. Desliza que la empresa Privet Sportive, la que firmó el contrato de las mascarillas con la Comunidad de Madrid, pudo haber funcionado como una pantalla, como una tapadera, como un testaferro para que no apareciera por ningún lado el nombre de Tomás Díaz Ayuso. Esto en el lenguaje de un político se dice así. Si yo presidiera esa institución, debería inhibirme a la hora de conceder el contrato. Y si esa persona ha usado a una empresa de un amigo para hacer ese contrato, habrá quien pudiera pensar que está utilizando un testaferro para no figurar como el adjudicatario. 3 horas y media después, la presidenta de la Comunidad de Madrid reacciona y publica este comunicado. Atención a cómo empieza. Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido. Es más, a Ayuso le parece denigrante tener que hacerlo. Entonces, ¿por qué lo aclara ahora?
dice que por las sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido. Joaquín, lo que sí reconoce hoy Díaz Ayuso es que su hermano envió 4 facturas a esa empresa. Hablamos de 4, ya no de una, lo pone en el comunicado, una frase que es muy clara en la que dice: Tomás Díaz Ayuso, mi hermano envió, él, es decir, reconoce que es un externo, un ajeno, quizá un comisionista, a la empresa Private Sportive 4 facturas en 2020, el año de la pandemia, el año que se gestionó ese contrato. 4 facturas, pero la presidenta sostiene que ella solo tiene que dar explicaciones de una de ellas. Concretamente de la del día 30. La factura del 30 de junio, por cierto, esto fue 5 días después de que la comunidad pagara el dinero de ese contrato, que fue por gestiones, así lo llama, para la compra de mascarillas en China. Y empieza a confirmar datos. Confirma que fueron vendidas a la Comunidad de Madrid, de la que ella era presidenta, confirma que costaban 5 euros e incluso justifica, pero ojo, que los precios en ese momento llegaban a mucho más. Estamos hablando de hasta 10,5 euros. De hecho, aquí llega, digamos, el primer truco, que es que para justificar el dinero total que se pagó por esas mascarillas, digamos que pone unas comparaciones un pelín forzosas. Ejemplifica en una tabla cuánto se pagaba en ese momento. Pone desde los 5,30 euros hasta, dice ahí, FFP3, que se compraban a 10,5 euros. Ahora llega la curiosidad. Manuel Madrigal, colaborador de Neutral.es, ha mirado qué contratos se firmaron esos días y vemos que por las FFP2, que eran más baratas que las 3, se estaban pagando ese mismo día contratos de la Comunidad de Madrid entre 2,90 y 4,30. Así que, bueno, ha elegido las caras. Y ha elegido, de hecho, estas de FFP3, que claro, son también, dentro de las mascarillas, las más caras. Para hacer la comparación, un poquito forzado también. Claro, y es verdad que el contrato que vimos ayer, en la tabla, ponía mascarilla sin especificar, a barullo, a bulto, FFP2 y FFP3. Lo mezclaba todo y de esas pedía 250.000. Así que bueno, por eso habrá puesto esos 10,5 euros. Vale, la Comunidad de Madrid, lo vemos aquí, pagó ese 1,5 millones por mascarillas FFP2 y FFP3. ¿Cuántas llegaron de cada de ese envío gestionado por el hermano de Ayuso? Pedimos 250.000 a 5 euros de las FFP2, las baratas. De las 250.000 nos llegaron 250.000. Todas. De las FFP3, las caras, no vino ninguna. Las que ya ponía 10 euros no se justificaron. Albaranes que hemos tenido acceso, estás viendo los dos, las 250.000 mascarillas, y llegaron en 2 periodos, todas son, lo ves muy claro, FFP2. No hubo ninguna de las otras. Así que los madrileños pagaron por unas mascarillas FFP3 que no llegaron. Compramos un pack de rapa y caballa y nos mandaron solo, bueno, la caballa. Es importante esto, ¿por qué? Por el precio, porque es diferente. Si calculamos 250.000 mascarillas y nos decimos, nos ahorramos por cada una 1 euro, euro y pico, 2, haz la multiplicación. Queda una ganancia bastante importante, bueno, coincidente con algunas cifras. Más detalles de este comunicado y de toda la documentación que ha enviado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ella no habla en ningún momento de comisión, es más, niega que lo que cobrara su hermano fuera una comisión. Hay un párrafo que salta literatura, homenaje a Góngora. Vamos a hacer, si les parece, una lectura conjunta. Miren este párrafo y empezamos a leer. Dice, la factura no es una comisión por el contrato, sino el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid, que es algo distinto, matiza. Distinto aunque no lo parezca. Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación. Es decir, hablamos de comisión, cobro, contraprestación, y hace matices. Esto es como casi cuando hablas de blanco roto, blanco marfil, blanco hueso, blanco tiza. Bueno, pues el matiz del blanco. Es más, es que en el comunicado, lo estamos contando, niega que sea una comisión, pero, ojo, esta mañana, en la radio, con Herrera, ha usado esa palabra, la palabra comisión, 4 veces. Lo que quiero saber es de dónde han sacado esa cifra. ¿Cómo saben que hay una comisión y cómo ellos se informan y yo no? ¿Cómo tienen esa información que yo no tengo? No tengo ni idea. Sí sé que ellos, que está esa comisión, pero lo que yo no sé es la cantidad.
porque no sé si en esa cantidad hay más materia, no lo hay, y desde luego lo que tengo claro es que eso no es ilegal, es que no lo es. Es que esa comisión... ¿Pueden ser más contratos que haya acumulado otros contratos de otros? Pues probablemente sí. Y lo ilegal es si yo intervengo o si alguien del gobierno interviene. Es que la comisión, insisto que ahora mismo no hay nada ilegal, no es ilegal. No es una comisión, es una gestión, pero en la conversación pues se utiliza la palabra comisión. Volvemos al comunicado. Las explicaciones de la presidenta de Madrid, unas líneas más abajo. Y aquí aparece esa cifra. Cifra importante, porque es la primera vez que la presidenta reconoce que su hermano ha cobrado y aporta una cifra exacta. Por una de las facturas, recordemos, la del 30 de junio, factura de 55.850 euros, masiva 21%, se nos queda en 67.578 euros, recordamos, es por una factura. Hay 4, hagamos un poco la cuenta de la vieja, pensemos que las 4 facturas pueden ser del mismo importe, se nos quedarían en 230.000 euros, que bueno, está bastante cerca, se ajusta a esos 286.000 euros que hablaba Casado esta mañana. Está absolutamente cerca, son unos 16.000 de diferencia y haciendo las cuentas así un poco a lo bruto porque no hemos visto las otras 3 facturas, que esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué pasa con las otras 3 facturas que la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que su hermano ha pasado a esa empresa? ¿Qué dice de ellas? Lo que ella dice es, este párrafo que vas a ver, que lo que viene a decir es, entre líneas, que le preguntes a otro que ella no tiene que dar explicaciones del resto de las facturas. No tengo que dar cuenta porque no tienen relación con la Comunidad de Madrid y mi hermano tiene derecho a su privacidad. Así que despacha la respuesta así, sin ninguna explicación. Y último detalle, la presidenta confirma que ella estuvo en el Consejo de Gobierno que avala estos contratos. También te digo que lo hace de la forma más sutil que se puede hacer. Párrafo también de este comunicado en el que dice que ella está facilitando junto al comunicado un informe en el que se recoge que ella no tenía que abstenerse en ese contrato. Si no tenía que abstenerse es porque estaba ahí, es porque tuvo que decidir, es porque tuvo que votar, pero ella no tenía por qué abstenerse. Gracias, Joaquín.